Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos como todos los miércoles a esta hora a charlar sobre temas que tienen que ver con el motor, con el mundo del motor, desde automóviles hasta competiciones deportivas. Y para ello, como siempre, con la inestimable ayuda de motorgallego.com en la figura de su director, Julio González. Julio, muy buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, por cierto, antes de pasar a la entrevista que vamos a tener a continuación, ¿has tenido algún comentario después de la entrevista que hicimos el otro día a Pablo Barrio sobre la descalificación? Pues tuvimos varias. Tuvimos varios comentarios de pilotos, de escuderías, que Pablo Barrio tenía toda la razón, o sea, absolutamente toda la razón, que el piloto del Porsche tendría que haber sido descalificado de forma inmediata si se hubiese aplicado el reglamento. Pero el comentario que más me ha chocado es el de una persona que me dijo que no dijeras, que no lo mencionase, que no dijese su nombre, que es que los comisarios en cada prueba se cambian. Es decir, no hay unos comisarios fijos en todas las pruebas de montaña, en todos los rallies, sino que se están cambiando y que cada uno de los comisarios aplica su propio criterio. Es decir, no aplica el reglamento al 100%, sino si un piloto le cae más simpático que el otro, aplica el criterio según él lo estima oportuno. Bueno, pero eso es absolutamente intolerable. Quiero decir, el reglamento es el reglamento. Y cuando alguien lo transgrede, se aplica y punto. No es opinable. No, por supuesto. O no debería ser opinable. Es que es el cabreo que tienen muchísima gente, o sea, de la gente que me hicieron esos comentarios, que lo hacen a su libre albedrío. O sea, no aplican el reglamento al 100% como tiene que ser, sino que a veces sí, a veces no, dependiendo quién sea el piloto. O sea, que a Pablo Barrio se lo aplicaron, bien aplicado, pero ha habido otros señores a los cuales en la misma prueba no se les aplicó. Exactamente, justo. Bueno, y dijeron que tendrían que habérselo aplicado, que lo que hizo el piloto del Porsche, o sea, la gente de la escudería, estaba mal. O sea, tendrían que haberlo descalificado de forma inmediata. Ay, Dios mío, bueno. Problemillas. Lo malo de estas cosas es que no le hacen ningún favor a la imagen del automovilismo y ni a la imagen, naturalmente, de la Federación Gallega de Automovilismo. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que en todas partes cuecen habas y problemas de estos los debe haber en todas partes. ¿O no es así, don Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Problemitas de estos tenemos en todas partes, ¿no? Bueno, efectivamente, al final son cosas naturales del deporte y que hay que intentar mejorar día a día. Venga, Julio, empieza con él. Hola Manuel, buenos días. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días. Estáis en pleno proceso del Princesa de Asturias. ¿Cómo ves el campeonato con Iván Ares y Pepe López pegándose por el título? Bueno, yo creo que llega más abierto que nunca. Es verdad que ellos llegan con opciones, pero también está Sura detrás, muy cerquita. Y bueno, yo creo que además con la introducción desde este año del Supercampeonato de España de Rallys también, pues bueno, tenemos más emoción si cabe, pues bueno, con Pepe López, con Chevy Pons. Bueno, yo creo que vamos a vivir un fin de semana muy bueno, ¿no? Porque Cohete evidentemente va a andar muy deprisa, habrá que ver dónde está Puras después de tantos años, yo creo que vamos a tener un fin de semana muy bueno. Oye, el Puras es incombustible, ¿eh? Bueno, es incombustible, pero el tiempo pasa para todos, ¿no? Y 12 años han sido muchos años parado, aunque vamos, no me consta que seguro que donde hubo siempre queda, ¿no? Con lo cual seguro que nos va a dar una gran satisfacción. Yo creo que el hecho de, coincidiendo con el centenario de Citroën como marca, pues el hecho de que hayan querido tener a Puras, pues ya es una fiesta a celebrar entre todos y para mí, pues bueno, es un honor tener de vuelta a Chus y ojalá sea por mucho tiempo. Además, lo que se pierde en potencia se gana en experiencia, ¿eh? Bueno, así es, pero vamos, sabéis que sois de los que me gusta sobre todo fomentar la base, crear escalera y hacer una pirámide interesante para la gente joven. Y aunque evidentemente tener a Puras aquí es un honor, en este momento tenemos en el CERA y en el Supercampeonato un nivel de velocidad envidiable de cara a otros países y desde luego a Chus no se lo van a poner fácil. Julio, desde luego en la cantera tienes a Roberto Blach, a Inma Falcón, a Óscar Palacio, que no están nada mal. No, por supuesto que no, ahí es donde voy, ¿no? Y sobre todo yo hablaría de nombres de más abajo, ¿no? Como el Solans Pequeño, con Efren, con Francolí, con Pep Basas, esta otra cantera que viene, que es un poco la obligación que tenemos desde la entidad
de fomentar, pues bueno, la gente joven de más abajo, que tenga los valores tanto en tierra como en asfalto, porque a nivel internacional es lo que se van a encontrar y ahí es donde estamos centrados. Comentabas el CERA y el CERT. ¿No habéis pensado en unir los dos en un solo campeonato? Es decir, en lugar de ser un campeonato que todos los pilotos pudieran hacer tierra y asfalto. Bueno, eso lo tienen a su alcance. Cada uno tiene que definir su programa deportivo, el alcance del mismo a nivel de los recursos que tengan, pero evidentemente no podemos obligar a nadie, ¿no?, a hacerlo. Por eso pensar que en España tanto el CERA como el CERT son campeonatos con muchísima tradición, con muchísimos años de historia, y irrumpir ahora con una legislación que obligase de alguna manera pues a los pilotos o a los equipos a hacer un determinado campeonato, pues bueno, pensamos que no era la opción correcta. El supercampeonato ha echado a andar, lo ha hecho muy bien, en fin, es su primer año de vida y estamos convencidos que con el tiempo se va a consolidar y haremos un gran certamen, como digo, de referencia a nivel internacional. Tienes a Pepe López prácticamente con el CERT ganado, que se está peleando también con el CERA contra Ares, y tenemos al piloto gallego, a Javi Pardo, que también está haciendo un supercampeonato espectacular. Sí, así es. Además, Javi creo que entra dentro de los juniors, con lo cual, bueno, sabéis que este certamen aglutina cerca de 83.000 euros en premios, con lo cual, pues oye, es un buen pellizco el que seguramente van a poder coger a final de año y que viene muy bien de cara a las temporadas sucesivas, con lo cual, pues bueno, además, insisto, para nosotros el principal target era la formación en tierra, ¿no?, y darle también la importancia a los organizadores de rallies de tierra que yo creo que hasta la fecha no se les ha dado, y bueno, consolidar ese calendario de tierra y que poco a poco vayamos teniendo pruebas de tierra de mejor calidad, mejor nivel organizativo y bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Oye, Manuel, tengo una pregunta de tipo organizativo. ¿Cómo funcionan las federaciones autonómicas respecto de la nacional? ¿Qué grado de independencia tienen o qué poder tiene la Federación Nacional, dicho de otra manera, sobre las federaciones autonómicas? A nivel autonómico, total. El poder que tienen es total porque así está transferido por la ley de autonomías y sí. Bueno, ellos son absolutamente independientes de organizar como quieran y donde quieran, siempre y cuando no salgan de su territorio y sean competiciones autonómicas. A partir de aquí, pues hombre, lo natural y lo lógico es seguir la estela de la Federación Nacional como nosotros lo hacemos con la internacional, porque si no tendría sentido, ¿no? Claro. Ahí yo siempre he estado en contra de según qué circunstancias, pues bueno, creo que en Galicia pues no me parece que hace poco este año se suprimieron los catalizadores y las válvulas Popov, estas cosas, y bueno, no sé, yo no soy muy partidario de esto porque evidentemente no sigue la continuidad de que sigue la Federación Española ni la Federación Internacional y bueno, no tiene mucho sentido, ¿no?, ir a contracorriente de una norma que viene desde arriba. A partir de aquí, bueno, evidentemente cada federación autonómica es soberana y puede organizar y crear y hacer y deshacer dentro de su comunidad autónoma lo que ellos estimen convenientes, claro que sí. Es que no sé si oíste un comentario que hicimos al principio, creo que todavía te estábamos llamando, que bueno, pues hemos recibido algunas quejas de algunos pilotos por determinadas descalificaciones arbitrarias por parte de los comisarios, que no son siempre los mismos. Yo estuve bastante duro, por cierto, con el presidente de la Gallegue, y naturalmente tiene abiertos estos micrófonos para explicar, porque se convocó un evento para tratar de recaudar dinero para niños que padecen cáncer, y ese evento estaba organizado por un grupo de personas que tienen mucho que ver con el automovilismo, y bueno, se iba a hacer una exhibición de coches de competición para que los niños pudieran subir, etcétera, etcétera, y se les prohibió y se les pedía una cantidad de dinero para poder permitirlo. Empezamos a recibir quejas. Yo estuve bastante duro porque creo que eso no tiene explicación y naturalmente convoqué al señor Iván Corral a que viniera a dar su explicación. Ha dado la gallada por respuesta, pero no me pareció que le diera ninguna buena fama al automovilismo, por supuesto al gallego y por extensión al resto del automovilismo nacional. ¿Tú has recibido alguna queja, Manuel, o te suena nuevo esto? No, me suena nuevo porque esto es un evento local, evento autonómico y las primeras noticias que tengo son ahora estas. Desde luego la iniciativa me parece muy buena, se va a seguir algo muy similar ahora en el Princesa de Asturias con el equipo Terra Training, que va a hacer también una acción solidaria con niños que tienen una enfermedad de cáncer. Claro. Con lo cual, pues bueno, es una pena, ¿no?, que al final esto no se diese lugar. Las circunstancias de la Federación Gallega las desconozco. Yo, a diferencia del señor Corral, no me voy a dedicar
a decir todas las barbaridades y sandeces que dice de la Federación Nacional. Oye, de su gestión en Galicia yo la respeto, la afición siempre está ahí, y yo creo que Galicia es una tierra de rallies y tiene una cultura tremenda, y evidentemente creo que son todo el colectivo de pilotos y la cultura la que saca evidentemente el automovilismo adelante. Pero bueno, en cualquier caso, ya como indicaba, desconozco las causas por las cuales al final no pudo tener lugar este acto, que hubiese sido muy bonito, de qué duda cabe. Hombre, claro. Y una pregunta, porque la verdad es que no acabo de entenderlo. Es decir, en un rally reciente, un piloto fue descalificado, que él provocó la descalificación, no tenía ninguna queja, pero hubo una actuación por parte de los comisarios donde, bueno, pues un coche que se había detenido, pues lo empujaron para que pudiera cruzar, lo cual está absolutamente prohibido por el reglamento, y no fue descalificado. Y cuando él fue a hacer la reclamación, le dijeron, pon 600 euros por adelantado para hacer la denuncia. ¿Cómo coño puede ser esto, Manuel? No lo acabo de entender. Bueno, al final el criterio de las decisiones en este caso de carrera les corresponde a los comisarios deportivos. Nosotros nos preocupamos, y no siempre acertamos, pero nos preocupamos siempre de tener un presidente del colegio que siempre sea el mismo, y que, bueno, la aplicación de los reglamentos siempre esté en la misma línea. Claro. Pero es verdad que como los árbitros, cada vez que saltan al campo, pues bueno, uno puede decidir cuándo es tarjeta amarilla y cuándo es tarjeta roja. Entonces, bueno, salvo que sea un tema puntual que además sea muy llamativo, bueno, lo normal es siempre intentar aplicar los reglamentos con el mismo criterio, aunque si bien es cierto, pues bueno, que a veces ese criterio queda a decisión de los comisarios deportivos, y oye, pues en ocasiones pueden decidir una cosa y en otras no, y en otras otra. Pero como digo, pues hombre, lo lógico siempre es intentar llevar una homogeneidad de criterio y que siempre sea de misma aplicación. Y lo que no acabo de entender es por qué hay que depositar 600 euros para poder hacer una denuncia, que luego, por supuesto, ni la hizo, pero no, si quieres denunciarlo, primero, debería denunciarlo de oficio el comisariado, y segundo, ¿cómo alguien que tiene que hacer una reclamación tiene que poner dinero por adelantado? ¿Qué tontería es esa? ¿Eso es legal? Estos son reglas del juego que se tienen que aplicar. Yo las veo bastante lógicas, porque si no, evidentemente, tendríamos cola de personas al final de una prueba que quisieran de oficio que los propios comisarios deportivos actuasen en según qué normas, y bueno, es bastante lógico que exista una caución que no deja de ser un depósito que, bueno, en el caso de que tenga razón, no se devuelve, y por lo menos, pues bueno, garantiza o establece un proceso que con una mínima seriedad, porque si no, como decía, pues nos podíamos encontrar con la situación de que al acabar una prueba pues tuviésemos una cola de personas que quisieran reclamar diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, aparte están diseñados así los reglamentos. O sea, ese es un reglamento oficial. Sí. Vale. Las cauciones cada uno establece las que quiere poner, ¿no? Pero es verdad que tanto en reclamación como en apelación, en cualquiera de las circunstancias, se tiene que depositar una caución que, como digo, no es una tasa. No, está claro. Depósito es un depósito, que en caso de que le den la razón es devuelto, o sea que, bueno. Está claro. Julio. No, es que en este caso, Manuel, te lo aclaras un poquito. No es que el piloto Pablo Barrio quisiera denunciar a otro piloto, o sea, no quería poner una reclamación contra otro piloto, sino que sencillamente le dijo a los comisarios lo que había pasado y que actuaran de oficio. No iba Pablo contra el otro piloto, sino que era en plan genérico de comentárselo a los comisarios. Bueno, en esas circunstancias hay una relación con los participantes al que hay que hacerle llegar una solicitud, una carta, con esta, declarando estas circunstancias para que llegue a dirección de carrera. En dirección de carrera, a través de los comisarios deportivos, se estudia, y si procede, si es algo que es muy llamativo y muy evidente, pues hombre, normalmente se actúa de oficio, esto es así. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, a mí me han quedado muchas cosas claras, Manuel Aviñó. Te agradezco mucho la presencia porque, evidentemente, aunque tú no fueras conocedor y aunque lo hubieras sido, tampoco podías hacer nada porque esto es una competencia estrictamente autonómica. Y bueno, pues seguiremos invitando al señor presidente de la Gallega para que nos dé explicaciones de por qué ocurren estas cosas. Porque a mí lo de los niños me tiene muy cabreado, lo siento mucho, porque me parece que no es de recibo que cuando se organiza alrededor del automovilismo gallego y con el beneplácito de todos los profesionales una exhibición que no una competición, se le diga que si quieren organizarlo tienen que pagar a la federación como si fuera una competición, lo cual es absolutamente absurdo y no le hace ningún bien a la imagen del automovilismo en general. Pero bueno, veremos de resolverlo de otra manera. Manuel Aviñó, presidente Ignacio, de la federación. ¿me permites un comentario? Por favor, dime. Mira, se comenta mucho que hablar con Aviñó que es bastante complicado. Pues te puedo decir que fue llamarlo por teléfono e inmediatamente se puso a nuestra disposición. Como tiene que ser, porque es un presidente como Dios manda. En absoluto. Yo nunca he censurado ningún medio, nunca he preparado ninguna entrevista. Yo creo que también lo habéis visto. Aquí por supuesto que no. Por supuesto que no, claro. Lo habéis considerado. Y bueno,
solamente hay una persona en Galicia que para mí le tengo puesta la cruz porque anda diciendo ese tipo de barbaridades, ¿no? De que tengo que preparar las entrevistas, que si tal, bueno. No me gustan las mentiras y mucho menos cuando se vierten con esa facilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, como habéis podido ver, estoy siempre y cuando mi agenda lo permita, soy accesible, no le pongo trabas a nada, ni muros a nada, con lo cual, oye, sois libres de preguntar y yo, evidentemente, de contestar. Como tiene que ser, en una perfecta relación. Esto es lo que le da, este comportamiento es el que le da buena fama a los dirigentes y a las actividades, en este caso el automovilismo. Manuel Oviño, te lo agradezco mucho. Un abrazo muy grande y que tengas un buen día. Gracias, Julio. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Chao. Oye, yo no sé quién habrá dicho que este señor es poco accesible. El que es inaccesible. Ya. Lo dijo Iván Corral y aparte dice que, pues lo que comentaba Manuel, que tenemos que pasar a las preguntas antes para que las pueda ver, decir, de esto hablamos, de esto no hablamos. Yo le puedo asegurar a nuestros escuchantes que no le he pasado ni una sola de las preguntas. No, es que además tampoco te lo permitiría yo. No, por eso mismo, o sea, nosotros... Así de simple. Es decir, como dice muy bien Manuel Aviñó, vosotros preguntad lo que queráis y yo contestaré lo que me dé la gana, que de eso se trata. Aquí no se trata de forzar a nadie que conteste. Pero a mí me parece muy sensato lo que ha dicho, es decir, que lo que me da mucha pena, y fíjate que él no lo dijo, pero lo dejó caer, que ojalá el señor Iván Corral se comportara como se comporta él, es decir, que se comportara respecto a la Federación Nacional como la Federación Nacional se comporta respecto a la gallega. Blanco y en botella. Naturalmente. para que siga haciendo críticas y comentarios, pues eso, malsonantes de la Federación Nacional, a la que por otra parte se ve que no le hace ni puñetero caso. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sigamos, que se nos va el tiempo corriendo. En cualquier caso, yo a Manuel Aviñó le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Nunca hemos tenido ningún problema para que nos acompañe. Nunca hemos tenido que decirle de qué le vamos a hablar por anticipado, ni él nos pide que le hablemos de nada, y el que no se lo quiera creer, allá él, es su problema. Fórmula 1. Pues mira, tuvimos este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Monza y el anterior tuvimos el Gran Premio de Spa en Bélgica. Las dos carreras las ganó Ferrari. Por fin, el Ferrari le ganó a los Mercedes. Pero no fue Vettel, sino que fue Leclerc. Caramba. El segundo piloto, el que en teoría es el segundo piloto de Ferrari, pues fue el que se puso por delante de los dos Mercedes en las dos carreras en concreto. Vettel en Spa, pues lentísimo, dicen que le estuvo ayudando a Leclerc para que él pudiera ganar, pero sencillamente es que no era capaz. Y en Monza, que es la casa de Ferrari, pues Vettel hizo un trompo, entró en pista y casi se lleva puesto a Checo Pérez. Vaya, o sea, Vettel está completamente ya desquiciado, que ya no sabe ni cómo hacer. Pero bueno, una carrera espectacular de Leclerc, que tiene 22 años y es un piloto que está, pues oye, despuntando, pero mucho además. Qué bien. Oye, hubo un accidente muy malo en Fórmula 2, ¿no? En Fórmula 2 en Spa, pues falleció Antoine Hubert. Sí. Y lo raro, después de ver las imágenes, es que de cómo fue el accidente, que solo hubiese un fallecido, porque fueron 5 coches los que fueron impactando unos contra otros. O sea, quedaron destrozados, a trocitos quedaron los coches. Vaya, por Dios, qué pena. Ahí se demuestra la seguridad que tienen. No, eso está claro. Y después en Spa, el piloto australiano Alex Peroni, que es una imagen que se vio en todas las noticias, literalmente voló. Levantó el coche del suelo más de 5 metros y cayó sobre las protecciones que si no llega a llevar el halo, o sea, la protección que llevan los pilotos en el supuesto de conducción, pues hubiese quedado en el sitio. Y salió andando por su propio pie. Menos mal, qué maravilla. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la concentración de clásicos en Salvatierra? Porque tú llevabas el tuyo también, ¿no? Genial. A mí casi me regalan un chupete. ¿Porque eres el más jovencito? Mi coche era el más joven de los 150 que había concentrados. O sea, imagínate la edad. Bueno, perfecto. Pues había, pues eso, entre 150 personas, 120 coches. Fue perfecta de organización. Te puedo decir, mira, había varios 600, Renault 5 de las dos primeras generaciones, 124, 1430, fiestas, un coche fúnebre, un 131 fúnebre. ¡Anda! Pero precioso. 5000, Citroën LNA, que ya no se ve ninguno por ahí. Oye, ¿algún caballo? ¿Algún 2 caballos? Varios. Ah, son eternos, caballos. Son eternos esos coches, ¿eh? Sí, no se rompen nunca. Y aparte la furgoneta, 2 caballos también. Ah, a mí decía un amigo mío siempre que tenía un 2 caballos, cada vez que venía, venía con otro compañero, y dice, ¿qué tal habéis venido? Y dice, muy bien, él en un caballo y yo en el otro. Mira, y un detalle muy, muy, muy bonito. Dime. Un matrimonio con sus 2 hijos y con 2 coches. Él
llevando a la hija en uno de los coches y ella llevando al hijo en el otro de los coches. O sea, con 2 coches clásicos del año 89. O sea, pero precioso. Únicamente hubo una pequeña queja al final, en la concentración al final, después de hacer todo lo que es el paseo, que donde se hizo la concentración era un sitio pequeño y que no entraban todos los coches. Es lo único reseñable, pero bueno, organización de 10, perfecto, sin ningún tipo de problema, ayuda de voluntarios en motos para ir cortando los accesos, para que no hubiera ningún tipo de problema. Bueno, genial, me lo pasé de vicio. Qué maravilla. Oye, por cierto, este sábado... y también dime. La que hubo de descapotables en el Museo de Estrella Galicia. Pues también genial, o sea, que perfecto, que una maravilla. Así da gusto. Me lo comentaron así muy por encima. Así da gusto. Oye, parece que el sábado que viene se inaugura algo, ¿no? Pues el día 14 se inaugura la Escuela de Pilotos de Borja Sánchez en Outeiro de Rei. Anda. Una escuela de pilotos junior para chicos jovencitos, para crear cantera en el motociclismo de velocidad gallego. Está promovida por la Asociación para la Promoción del Motociclismo Gallego. Qué bien. Se van a impartir cursos de pilotaje, de todo, de cómo saber llevar una moto, de pilotar, de andar, de sentidiño, o sea, como de todo. Y uno de los profesores es Borja Sánchez. Oye, y... Que algo de piloto sabe. Desde luego. Y anda también por ahí metido un amigo, un tal Fernando Seijo, ¿verdad? Es uno de los promotores, de Fernando Seijo de Logística Latec, que es uno de los que echa una mano, pues para que esto sí vaya adelante. Y que además es padre de Borja. Es el padre de Borja. O sea, la idea le surgió a Borja por ello, porque le encanta pilotar, que por cierto tiene oferta ya para renovar con Maranga Racing. Qué bien. Para el año que viene. Qué bien. Y bueno, es una iniciativa pues para jovencitos, para que la gente se vaya pues metiendo en el tema de la moto, más o menos como se hace en Cataluña. O sea, que ahí las escuelas están al orden del día, pues entonces intentar crear una cantera de pilotos de motociclismo gallega. La idea es genial. Bueno, a ver, un temita que te tiene caliente, que es el de los peajes en las autovías. Exactamente, o sea, dice el gobierno, menos mal que están en funciones, que si no... y que no funcionan, claro. Y que no funcionan. Que nos quieren poner el peaje en la autopista para el mantenimiento de la autovía. Sí. Vamos a ver, la autovía es una carretera estatal. Sacaron la nacional y pusieron autovías. La hemos pagado nosotros con nuestros impuestos. Aparte pagamos impuesto por la gasolina que le metemos a los coches, pagamos el rodaje, pagamos el IVA de los coches. Pagamos la matriculación, pagamos por el reciclaje de las ruedas y del cambio de aceite cuando llevamos el coche al taller. ¿Qué más quieren que paguemos? Que también paguemos el arreglo de las carreteras que ya hemos pagado. Es que tienen mucho gasto. Ten en cuenta que son muchos a chupar. Para no hacer nada. Que yo, fíjate, casi me alegro de pagarlas para que no hagan nada. Sí, que se estén quietecitos. Porque como hicieron la autovía 8 cuando a su paso por... Sí, claro. Pasando Villalba, que está siempre cortada por culpa de la niebla. Por hacerle caso a los paisanos. Si le hubieran hecho caso a los paisanos, lo hubiera ido mejor. Pero esto es muy frecuente en las obras públicas. Es decir, tú pasas por allí, no preguntas, te salen los paisanos y te dicen, mire, que por aquí, de toda la vida, pasa esto. Ya están aquí los paisanos diciendo, nos va a decir a nosotros que sabemos de tecnología. Zaca, ala, todo cerrado. Ay, Dios mío, venga, tenemos un ratito, un minuto para alguna cafrada. Bueno, pues tenemos una de un conductor de 62 años en Becerrea que dio 5 veces la tasa de alcoholemia. Jesús. Casi nada. ¿Y no iba en coma? No, iba conduciendo. Menos mal que lo pararon, lo sacaron de la carretera. Hay algunos hígados que deberían ser, ¿qué te diría yo? Clonados, ¿eh? Estudiados a fondo, porque aguantan, ¿eh? Desde luego que sí. Más. Tenemos una que está simpática. Sancionaron a un conductor con 80 euros en Navarra por saludar a un compañero. Es decir, sacó la mano por la ventanilla, le saludó, estaba la foral detrás, y sanción de 80 euros por sacar la mano por la ventanilla. ¿Pero estaba andando o parado? Parado en un semáforo. ¿Y qué pasa, que no puedes sacar la mano por la ventanilla cuando estás parado? Pues según parece, no. Bueno, lo habrá recurrido y como siempre habrá dejado de pagarlo, porque estas tonterías de verdad que yo no las acabo de entender. Venga, la última. Esta es simpática. Dime. Bueno, pues una conductora Nobel en Lugo. Sabes que los noveles solo pueden dar 1,15, de 0,15 de tasa de alcohol. Bueno, pues venía de las fiestas de Villalba en autobús, las cosas también como son, y cuando llegó a Lugo cogió su coche y tuvo 2 accidentes en la ronda de la muralla. Cuando la pararon le hicieron soplar 0,87. Qué barbaridad. No, lo máximo... Sí, como digo yo, tenía que haber dado 0,15. Máximo. Bueno, al menos tuvo una primera buena intención que fue llegar en autobús, ¿no?
Sí, exactamente. De las fiestas de Villalba vino en autobús con una amiga hasta Lugo. En Lugo cogió su coche y nada más cogerle un golpe contra uno y después al final contra otro. O sea que a este no le pasó lo del chiste, aquel que se levanta por la mañana después de una borrachera y dice, por primera vez en mi vida que salí a beber con los amigos, he vuelto en autobús. Dice, por cierto, no sé de dónde coño lo saqué porque lo tengo aparcado delante de la puerta. Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Hasta luego. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, vamos a Madrid un momentito a contarles lo que está pasando en España, por cierto, que el Parlamento está muy animadito, y luego vuelven Maite Garrido y Sandra Fares a relatarles lo que pasa en Galicia. Hasta ahora mismo. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.